Continuando con la unidad 1, quisiera darles algunos conceptos, ¿sí? Que tienen que ver con resolución de conflicto. Cuando nosotros escuchamos conflicto, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente usted cuando se le viene a la mente la palabra conflicto o está en un conflicto, seguramente tiene sensaciones negativas. Seguramente es así. Sin embargo, yo creo que un conflicto es una oportunidad. Otra vez, un conflicto es una oportunidad, ¿sí? No tiene que ser malo. Ahora, ¿por qué no tiene que ser malo? Nosotros cuando escuchamos conflicto casi siempre escuchamos las consecuencias. Escuchamos palabras como tensión, riña, enfado, malestar, incomodidad. Eh, y siempre nosotros estamos pensando en un conflicto y lo relacionamos con esas palabras. Pero casi siempre lo hacemos es porque no hemos sabido cómo solucionar un conflicto. La resolución de un conflicto no tiene que ser una experiencia negativa, al contrario, puede ser una experiencia significativa, incluso yo creo que un conflicto es una oportunidad para que nosotros podamos crecer, no solo como ministros de Dios, sino incluso como personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es una situación, una disputa, una divergencia en la que existe una contraposición. Estas contraposiciones pueden ser de intereses, pueden ser de necesidades, pueden ser de objetivos, pueden ser de sentimientos, pueden ser de conductas, pueden ser de percepciones, o pueden ser de valores o afectos. Bueno, hay tantas, o incluso situaciones políticas, ¿verdad? Eh, un conflicto se puede dar en cualquier grupo, en cualquier relación interpersonal, ¿sí? Sin embargo, existen tres vías, tres únicas vías para resolver conflictos. Estas tres únicas vías tienen que ver, vía número uno, la vía del poder. En esta vía es la capacidad o las posibilidades que tiene una persona de conseguir su objetivo, ¿sí? Entonces, no sé si usted se ha dado cuenta o usted ha intentado solucionar un conflicto, por ejemplo, con algún líder de la iglesia o con su mamá, personas que tienen un cargo por encima al de usted. Son personas que ejercen su poder, ¿sí? Y quieren resolver un conflicto dependiendo del poder que poseen. También está la vía del derecho y tiene que ver en este caso con justamente con el poder judicial, los abogados, policía, todo ese sistema de ley que tenemos, ¿sí? En nuestros países. Usted tal vez pueda pensar, bueno, en mi país este sistema no funciona muy bien. Sin embargo, es una vía, ¿sí? En algunas oportunidades esta vía puede ser importante si es que el conflicto, obviamente, es un conflicto muy fuerte, ¿sí? Donde se ha violado una ley o donde ha habido situaciones que ameriten la participación de la policía, ¿verdad? El otro o la otra vía tiene que ver con la vía del interés y el objetivo de esta vía es llegar a un entendimiento entre las partes en conflicto. Y casi siempre esta vía es la que más utilizamos, la más común, ¿sí? Donde tomamos acuerdos y donde las dos partes justamente sugieren una solución, ¿sí? Que satisfaga tanto a una parte como a la otra, ¿no? Entonces, esas son las tres únicas vías que nosotros comprendemos para resolver conflictos. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que a la hora de resolver conflictos, nosotros tenemos que tener algunos pasos o llevar algunas claves, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender qué es el conflicto o qué está pasando. Entonces, clave número uno tiene que ver con las personas. ¿Qué personas están involucradas en ese conflicto? Cuando nosotros analizamos a las personas que están involucradas de ese conflicto, nosotros tenemos una magnitud un poco más amplio del problema. Si nosotros sabemos quiénes son las personas que están allí involucradas, si hay protagonistas,
segundas personas, terceras personas, nosotros vamos a poder tener un panorama más general del conflicto, ¿verdad? Incluso si nosotros sabemos quiénes son las personas, qué tipo de temperamento tienen esas personas, qué tipo de educación tienen esas personas, qué tipo de fe profesan esas personas, a nosotros nos va a ayudar, ¿sí?, a poder dar una solución a ese conflicto. Si la persona tal vez tiene alguna adicción, si la persona tal vez tiene algún conato de ira, es una persona volátil, es una persona fácil para la depresión. Bueno, conocer cuáles son las personas es muy importante para que nosotros podamos saber qué hacer en caso de un conflicto. ¿Sí? Número dos, todo conflicto tiene un proceso. Y cuando yo me refiero al proceso, realmente me estoy refiriendo aquí a la historia de ese conflicto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde el inicio de ese conflicto? ¿Sí? ¿Qué intensidad ha adquirido? Porque todos los conflictos o todos los problemas no son iguales. Algunos son realmente muy fuertes porque tienen años. Otros son un poco más suaves de solucionar porque el periodo o el tiempo no es tan amplio, ¿correcto? Y bueno, tenemos que tomar en cuenta que en este proceso hay al menos 5 etapas. Etapa número 1 tiene que ver, tal vez, seguro que una persona ha tenido un mal día, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa, tal vez la persona te dio una mala respuesta, ¿correcto? Etapa número 2, aunque tenga esa persona un mal día, no es normal que me trate así. Tal vez no solo te trató mal, o tal vez no solamente te dijo una mala frase, una mala palabra, sino que lo hizo no solo una vez, sino 2 veces, ¿sí? Entonces es una situación que se repite. En la etapa número 3, tal vez nosotros ya estamos considerando de que esa persona está intentando amargarnos la vida. Y cuando nosotros estamos en la etapa número 3, pensando en que hay una mala intención de la otra persona hacia nosotros, esta etapa comienza ya a ser peligrosa, ¿sí? Porque realmente no le damos a la persona el beneficio de la duda. No lo está haciendo con buena intención, ¿verdad? La etapa número 4 es una etapa un poco más avanzada. Ya nosotros tenemos un prejuicio de esa persona. Es una mala persona y no quiero volver a ver a esa persona. Cuando ya estamos en este punto, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos hacia la otra persona ya son un poco más fuertes, más amplios, ¿verdad? Ya nosotros intentamos incluso aguardar distancia con respecto de la otra persona y no hay facilidades de diálogo. En la etapa número 5, que es la última etapa, tiene que ver realmente cuando vea a esa persona, creo que voy a tener más que palabras. O si me da la oportunidad, no creo que esto yo lo vaya a solucionar de una buena manera. Entonces ya esto es una etapa donde ya las personas comienzan a amenazarse, ¿sí? Mantener el control de la situación es imposible. Si esas personas pueden incluso verse, llegan a la agresión. Entonces, tenemos que ver en qué proceso o en qué etapa está el conflicto. Está en la etapa número 1, donde la persona dice, bueno, creo que me ofendió. O está en la etapa número 2, donde la persona dice, esta ofensa se ha repetido. O está en la etapa número 3, donde usted ya percibe de que la persona ya está generando una opinión o una imagen hacia la otra persona, ¿verdad? O estamos en la etapa 4 donde tal vez ya aquella persona se distanció, no quiere saber nada. O en la 5 donde esa persona incluso está pensando en vengarse. Tenemos que tomar en cuenta en qué etapa está el conflicto. Ese análisis tiene que ver con el análisis de la persona, con el análisis del proceso y con el análisis del problema. Es decir, ¿cuáles son las causas? ¿Qué generó el conflicto? ¿Cuál es el origen de ese conflicto? Hay un cuadrito que ustedes van a poder ver en su lectura de esta semana, o mejor dicho, una imagen que
realmente grafica muy bien, ¿sí? En un círculo qué tipos de conflictos se pueden generar. Por ejemplo, tenemos conflictos de valores. Los conflictos de valores están relacionados con los sistemas de valores y creencias de las personas. Entonces, en ese razonamiento o en esa investigación que usted está haciendo del conflicto, tal vez usted tiene que ver si es un conflicto de valores. Bueno, ellos tienen un problema porque sus creencias no son compatibles o sus valores como fueron formados, como fueron educados en casa, no son compatibles. O puede ser un conflicto de relación. ¿Sí? El eje central del conflicto en cuanto a las relaciones tiene que ver justamente con la incompatibilidad que tienen las personas, costumbres, culturas, cuáles son esas situaciones relacionales, ¿verdad? Que pueden generar un conflicto. Otro conflicto tiene que ver con conflicto de datos. Cuando se habla de conflicto de datos, es un conflicto motivado por la falta de información, ¿sí? Tal vez, seguramente les ha pasado que usted genera una opinión, una crítica o se genera un malestar en una persona justamente porque le dieron la información de manera resumida o no le dieron el panorama completo, ¿sí? Otro tipo de conflicto o de problema tiene que ver con el de intereses, conflictos sobre elementos, materiales, ¿verdad? Modos de obtenerlos o necesidades personales. Usted puede ver, digamos, un ejemplo muy claro de este conflicto es cuando hay intereses económicos, peleas o disputas por herencias, por ejemplo. ¿Sí? Y el último conflicto es el conflicto estructurales, que son conflictos que tienen que ver con desigualdad de poder o de recursos en una iglesia, organización. ¿Sí? Tal vez usted piensa que alguien está ejerciendo mal su capacidad de liderazgo sobre usted. O a su vez la otra persona piensa que usted está ejerciendo mal su capacidad de liderazgo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay tres etapas. La etapa de análisis tiene que ver con mirar quiénes son las personas, mirar, obviamente, ¿verdad? Cuáles son las etapas o cuál es el proceso que se generó y cuál es el problema. Vamos a hacer una investigación de cuál es el problema. ¿Ok? Muy bien. No solamente quisiera hablar de conflicto, sino que quisiera hablar acerca de diálogo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para dialogar con personas que están intentando mantener el conflicto? ¿O qué consejo podemos darle nosotros a los jóvenes, a las personas que están envueltas en un conflicto? Bueno, hay una parte muy importante que es el diálogo. El diálogo puede permitir en que nosotros podamos tener un puente, ¿verdad? O tener una luz al final del camino, ¿sí? ¿Qué es un diálogo entonces? Por ejemplo, un diálogo tiene que ver más con escuchar que con hablar. Nosotros estamos acostumbrados a hablar mucho y poco le damos participación a las personas para que puedan comunicarse. Es importante que nosotros podamos enseñar, podamos sugerir a las personas que deben escuchar y no solamente ellos hablar, ¿sí? Hablar y dejar que hable es clave y sobre todo poner parámetros en el diálogo. Hay cosas que no tenemos que decir, hay frases que no tenemos que mencionar. Por ejemplo, una frase que va a alterar más a la otra persona son frases como esta. Es que tú siempre, el siempre, es una frase que genera exageración y que muchas veces no es así. Cuando nosotros estamos diciendo, por ejemplo, algo como, es que todo el tiempo tú haces eso. Esas son frases que no ayudan de ninguna manera. Recuerden, un diálogo tiene que ver con dejar participar a la otra persona, ¿sí? Tenemos que empezar y tenemos que dar oportunidad a hacer una profundización
en comprender qué está generando ese problema. Ahora, un consejo muy práctico tiene que ver con mirar qué tipo de emociones, porque si la persona con quien estamos teniendo un problema o un conflicto está con las emociones volátiles, está con frustración, con odio, con ira, lo mejor es poder tomar un tiempo que esa persona pueda bajar sus emociones y otra vez comenzar un diálogo. El diálogo es un proceso de comunicación que tiene como objetivo la construcción de significados comunes entre personas. Es decir, cuando yo digo vamos a dialogar, estoy sugiriendo vamos a encontrar una solución. ¿Sí? Es muy importante que podamos tener en cuenta esto. Entonces, no es lo mismo tener un debate a tener un diálogo, ¿sí? Un debate es cuando yo estoy generando que mis opiniones estén por encima de la otra persona. Un debate es cuando yo estoy intentando que mi objetivo es ganar, ganar y ganar sobre lo que la otra persona está diciendo. Recuerda, eso no es un diálogo, eso es un debate. ¿Sí? Un diálogo es cuando yo puedo ponerme de acuerdo con la otra persona en alcanzar un objetivo. O cuando yo intento no solamente hacer valer mis opiniones, sino también escuchar las opiniones de la otra persona. ¿Sí? Entonces no es lo mismo tener un diálogo a tener un debate. Nosotros tenemos que tener la capacidad de generar diálogos. Y esto incluso puede servirnos mucho en nuestro ministerio. ¿Sí? Bueno, otros consejos más para que nosotros podamos tener un diálogo, ¿verdad? Y tiene que ver con la comunicación asertiva. La comunicación pobre suele estar presente en la raíz del conflicto. Cuando nosotros tenemos dificultades para comunicarnos, seguramente va a haber un conflicto. Entonces, es importante tener una comunicación clara. Una comunicación clara es una herramienta necesaria para entendernos y para entender los problemas, las preocupaciones, los sentimientos que pueden llevar a cabo un conflicto. Una vez que las dos personas son capaces de entenderse entre sí y a sí mismo, es cuando pueden empezar a trabajar juntas para encontrar una solución que les beneficie a ambas. ¿Sí? La comunicación nos podrá ayudar a entender las diferencias culturales, de valores, de intereses, de formación, incluso estructurales que causan o complican muchos conflictos. Entonces, para todo proceso de comunicación tiene que haber un emisor, un canal y un receptor. Sin embargo, nosotros podemos encontrar algunas barreras de comunicación. Por ejemplo, hay barreras muy habituales. Número uno, creencias previas o prejuicios. ¿No le ha pasado que ha querido solucionar un problema, pero ya alguien le habló de esa persona mal? Usted llega a un nuevo empleo o un nuevo puesto de trabajo y un compañero le dijo, es que este jefe es una mala persona y siempre quiere estar por encima del empleado. Ya usted tiene un prejuicio sobre su jefe. ¿Sí? Y si algo llega a pasar con su jefe, ya el prejuicio que se generó alrededor, ¿sí? Ya está dentro de su cabeza. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado con esa barrera. El prejuicio de lo que las demás personas digan sobre alguien no siempre debemos de tomar en cuenta. O, por ejemplo, una barrera de comunicación es la ansiedad o carga emocional. Otra vez, cuando estés enojado, cuando estés frustrado, no es bueno tener una conversación o un diálogo. Evítalo. Puede ser también el lenguaje, ¿sí? Pasa mucho cuando nosotros estamos compartiendo con personas de otras culturas. Yo entiendo que sus países, incluso como el mío, son multiculturales. Y en el caso de algunos países, por ejemplo, solamente estoy poniendo un ejemplo, el caso de Ecuador. Ecuador es un país que las personas de la sierra, hay un lenguaje allí que se llama quichua, ¿verdad? Pero el quichua, el que es nativo, el que habla quichua, casi siempre tiene dificultad para expresar con claridad
el español. Esas personas, por ejemplo, prefieren solucionar un problema en su propio idioma. Entonces tengamos en cuenta que el lenguaje que nosotros tenemos que usar debe ser un lenguaje moderado, un lenguaje que intente expresar cada palabra que estamos diciendo. Otra barrera tiene que ver con generalizar. Otra vez lo que dije antes, es que tú siempre, es que todo el tiempo, es que cada vez no generalicemos, ¿sí? Eso no tiene ningún provecho a la hora de tener un diálogo. O tal vez juzgar y valorar. No vamos a poder tener una comunicación efectiva si nosotros estamos juzgando. Por ejemplo, es que tú todo el tiempo me estás gritando, o es que tú todo el tiempo estás tomando, es que ese tipo de juicio sobre la persona le estamos haciendo sentir mal, le estamos haciendo sentir como que tal vez es un alcohólico o estamos generando un prejuicio sobre ellos, ¿sí? O negación de la responsabilidad. Recuerden, para tener una comunicación efectiva es importante reconocer nuestra responsabilidad. Queridos, para tener un conflicto hace falta dos personas, ¿sí? Nosotros mismos no podemos pelear, ¿verdad? Para tener un conflicto hacen falta dos partes. Así que tú también tienes responsabilidad en este asunto del problema. Entonces, tengamos en cuenta, a la hora de tener una buena comunicación, también hay barreras ambientales. Por ejemplo, no quieras solucionar una dificultad en un ambiente donde hay ruidos. No, no es conveniente. O en un espacio o lugar donde transitan muchas personas, ¿sí? Donde están siempre yendo, viniendo muchas personas. Debemos tomar en cuenta también el momento, ¿sí? Tal vez no es el momento correcto para esa persona o para nosotros mismos, estamos en el puesto de trabajo, ¿sí? Recuerden, este tipo de asuntos pueden ser barreras de comunicación, ¿ok? Entonces, hay algunos estilos de comunicación que nosotros debemos tomar en cuenta. Hay un tipo de comunicación pasivo, ¿verdad? Que en este estilo de comunicación puede llevar implícita una transgresión de los propios derechos al no ser capaz la persona de expresar abiertamente sus sentimientos. Entonces, no sé, tiene mucho que ver con la personalidad. Si usted tal vez es introvertido y usted no puede comunicarse de manera espontánea, clara, recuerde que este es el primer paso para solucionar dificultades. O tal vez usted tiene un tipo de comunicación agresiva o usted miró cómo sus padres o sus tutores arreglaron sus dificultades de manera agresiva. Seguramente usted va a también ser agresivo. El consejo que yo puedo darles con respecto del diálogo y comunicación es tener una estructura del mensaje yo. Por ejemplo, yo me siento, yo estoy. Y cuando expresa tus emociones, es mejor que hablar de la otra persona. Si ven la contraparte, no es lo mismo decir, es que tú siempre haces eso, a decir, es que yo me siento de esta manera cuando esto sucede. Las personas sienten que no son juzgadas, sino que sienten que estás compartiendo. Por ejemplo, esta estructura del mensaje yo no solamente expresa la emoción, sino que también expresa el comportamiento, ¿sí? Yo me siento triste cuando, y ahí podemos nombrar un comportamiento específico. También tenemos que nombrar un motivo, el por qué, ¿verdad? Entonces, yo me siento triste cuando tienes este comportamiento. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Sí? Ahí puede también nosotros podemos interactuar con la otra persona, ¿ok? Pero recuerden, es más importante que nosotros expresemos cómo nos sentimos antes de juzgar a la otra persona. Bueno, yo espero que este material, sí, que acabo de expresarle, les pueda servir. Igual ustedes pueden profundizar en su lectura para esta semana, sí.
Entonces, sé que la lectura la van a aprovechar mucho. Ojalá que ustedes también puedan participar de sus foros, ¿sí? Creo que va a ser muy importante que puedan permanecer activos en sus foros. ¿Está bien? Otra vez digo, sé que va a ser un buen tiempo y sé que Dios nos va a bendecir mucho en estas 6 semanas. Así que estoy a su disposición. Que Dios les bendiga. Un abrazo, chao.